Hoy, 28 de noviembre de 2012, hablamos aquí en Periodista Digital de periodismo deportivo y para ello tenemos el libro de estilo del diario líder en ventas en España, que es el diario Marca, y a uno de sus autores, Rafael González Palencia, al que le damos la bienvenida. Rafael, gracias por estar aquí en Periodista Digital. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, ¿por qué se ha puesto ahora por la publicación de un libro de estilo del diario Marca precisamente ahora y no antes? Pues porque ha tardado tiempo en desarrollarse. Al final esta es la culminación de un trabajo de muchos años, que además empezó en varias secciones distintas del periódico, porque como sabes hemos vivido varias etapas con varios directores al frente, y que al final, pues con la llegada con el desembarco del Grupo Unidad Editorial, con la llegada de Eduardo Ainda a la dirección y de Miguel Ángel Turchi, que ahora es director de Marca.com, a la jefatura de la redacción, pues se consolidó en el trabajo de la mesa de redacción, que antes funcionaba de una manera un poco más independiente y que empezó a ser un poco ya el corazón del periódico. Ahí empezamos a recopilar una serie de normas que estaban un poco sin escribir, pero que todos seguíamos en la redacción. Y a partir de ese trabajo de recopilación, pues fuimos juntando páginas y páginas y páginas y al final el resultado es este libro. ¿Y a quién se podría decir que va dirigido? Porque bueno, la respuesta evidentemente la tengo clara, porque sé que tus compañeros de Marca lo estarán utilizando, pero la pregunta era un poco más si pensáis que puede ser útil a gente ajena al diario, por así decirlo. Hombre, es un manual pensado para profesionales. De hecho, la estructura del libro, a diferencia de otros que inciden más un poco en la historia del periodismo y en temas más académicos, tiene la estructura, este libro, de un manual de consulta, con un índice muy detallado y que permite localizar la cuestión y la duda que te planteas con cierta facilidad. Por eso yo creo que también, aparte para profesionales, que obviamente les interesará, creo que es un libro muy adecuado para estudiantes, no solamente de periodismo, sino de cualquier carrera que tenga que ver con el lenguaje, pues filologías e incluso con carreras de historia, y en general un poco con el mundo de las letras. Formas parte de la mesa de redacción del diario Marca, eres coautor del libro de estilo del diario. ¿Crees que el lenguaje deportivo en general hemos llegado a unos niveles en el que a veces lo encontramos demasiado viciado? ¿Notáis ese exceso de expresiones, no vamos a llamarlo vulgares, pero sí que se sitúan quizás en ese límite, ¿no? De lo que son las expresiones populares de toda la vida en el periodismo? Sabemos que somos responsables del lenguaje que utilizamos y somos escritores profesionales, así que sabemos que tenemos la obligación de utilizar un lenguaje cuidado, correcto, pero también sabemos y somos conscientes de que el registro del lenguaje del periodismo deportivo es un registro coloquial y que eso permite que haya una mayor cercanía con el lector a la hora de plantearle la información y que el componente de entretenimiento que tiene la prensa deportiva pues esté presente de una manera más habitual. Pero sí puede existir la creencia de que este lenguaje que utilizamos en la prensa deportiva en general pues está, como tú dices, un poco viciado o bien no es todo lo académico que sería deseable. Yo creo que es una obligación y yo creo que también es la voluntad de todos los que hacemos periodismo deportivo mejorar eso, porque coloquial no tiene por qué significar incorrecto. Claro. Afirma el filólogo Alberto Gómez Font que no son los diccionarios, ni las gramáticas, ni los libros de ortografía. Hoy en día las verdaderas guías de uso del español actual son los manuales de estilo, y la mayor parte pertenecen a los medios de comunicación. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Pues estoy bastante de acuerdo, porque las teorías académicas, que son muchas y variadas, aunque tenemos la suerte de tener en España pues una institución como la Real Academia, que siempre aglutina pues digamos todas las opiniones, todas las tendencias que surgen alrededor del castellano, no solamente del castellano que hablamos en España, sino del que se habla en otras partes del mundo. Siempre la teoría, yo siempre digo que el lenguaje no son matemáticas, y siempre la teoría tiene huecos, tiene lagunas, tiene movimientos que a veces son demasiado atrevidos y con los que luego hay que rectificar. Y yo creo que realmente los libros de estilo, no solamente este de Marca, sino los libros de estilo de la prensa española en general, son una muy buena guía para observar la evolución del lenguaje y para comprender cómo los medios de comunicación, como el periodismo, que tenemos que utilizar un lenguaje muy, muy apegado a la realidad de la calle, podemos tener mucha influencia en cómo ese lenguaje se desarrolla. Digamos que es un intercambio.
Nosotros lanzamos lenguaje a la calle, pero la calle también nos devuelve mucho. Y yo creo que eso es algo que falta un poco en las corrientes más academicistas, más intelectuales, digamos. El año pasado el diario Marca, ya con Óscar Campillo en la dirección, pues fue, si lo podemos llamar así, tendencia por revelar una gran exclusiva, que era una bronca entre Mourinho, Ramos y Casillas, y que seguro que tú, Rafael, y todos los lectores recuerdan esa famosa portada de A la cara que lleva el titular. A mí lo que me llamó la atención de ese día, ¿no?, es que la información, pues que destapaba intimidades del vestuario merengue, no iba firmada. Entonces, de acuerdo con este libro de estilo, ¿esto por qué se hace? ¿Es una manera de proteger a la fuente del periodista o por qué? ¿Por qué se puede hacer? Obviamente se trata de una manera de proteger a las fuentes. El libro de estilo recoge una figura que utilizamos bastante a menudo en Marca, que es el confidencial. El confidencial es una información que aparece sin firma, aparentemente sin firma, porque en realidad quien lo firma, quien está detrás es Marca, empezando por su dirección y acabando por todos sus redactores. Y es una figura que se utiliza obviamente para proteger a una fuente que puede haberte dado esa información en contra de sus intereses particulares, porque piensa que es una información importante para el público. Exactamente. ¿Y cómo hacer convivir, que también lo recoges en el libro, la información con la opinión? Yo ya no te pregunto ya no solo en Marca, sino ¿crees que si en la prensa deportiva española en general se ha sido capaz de separar ambos conceptos? Que tengo dudas yo respecto a ello. Sí, es normal que haya dudas, pero yo creo que no es tan importante separar unos conceptos de otros, como saberlos manejar. La opinión no es solamente un juicio de valor subjetivo. La opinión, yo creo que en prensa tiene que ser una opinión argumentada, fundamentada en una serie de argumentos. Si no, tiene poco valor, porque si hablamos de una opinión como un juicio de valor subjetivo, todos podemos opinar. Yo creo que el lector espera, cuando lee Marca y cuando lee cualquier otro periódico, encontrar la opinión de un profesional cualificado y una opinión que esté argumentada. Yo creo que en ese sentido la opinión tiene mucho valor y que siempre que sea muy distinguible para el lector qué géneros le van a aportar opinión, qué géneros le van a aportar información y qué géneros le van a aportar una mezcla de las dos, yo creo que lo que estamos haciendo es enriquecer el contenido, no empobrecerlo. Yo quizás el debate quería llevarlo por el siguiente motivo, y vuelvo a recurrir a un ejemplo como hemos hecho antes con la portada a la que aludí antes. En la época, por ejemplo, de Eduardo Inda, ¿no?, hubo también una portada muy célebre entre todos los lectores, que era ese famoso "Estás despedido, Manolo", que bueno, fue un momento en el que el diario apostó por dar su punto de vista sobre la continuidad de Manuel Pellegrini al frente del banquillo del Real Madrid. Era una posición muy clara sobre un determinado debate. Y claro, este es lo que te quería yo preguntar por información o opinión. Aquí el diario se posiciona y quizá el debate está en la calle si un diario en portada no debe llevar, digamos, una información y no una opinión tan clara, en este caso, del punto de vista, entendemos, de Eduardo Inda sobre lo que debía hacer el Real Madrid con Pellegrini. Bueno, para empezar me gustaría decir que Marca no es el único diario que editorializa los contenidos Está de bien portada. que lo digas porque tienes más razón. Es decir, casi todos los diarios en prensa española lo hacen y yo creo que está bien que se haga, porque la información aséptica está muy bien. Pero hasta el punto de decirle a lo mejor en este caso a una institución como el Real Madrid lo que tiene que hacer. Claro, con su pero es que yo no entrenador. creo que se trate de lo que tiene que hacer. Yo creo que estás despedido, sí. Manolo. Yo creo esa portada sin duda es llamativa, que también es algo que buscamos, que la portada sea Sí, no, llamativa totalmente. para el lector en el kiosco. Obviamente está planteada desde una forma de lenguaje muy coloquial, pero yo creo que en realidad lo que recogía era, digamos, una trayectoria de un entrenador como Manuel Pellegrini, que sabemos que es un gran entrenador, porque lo ha hecho muy bien en muchos equipos de fútbol español, pero que en el Real Madrid tuvo una trayectoria desafortunada. Y de alguna manera era una forma de recoger el pulso pues de una afición y de un estado de opinión que en ese momento yo creo que existía, que no era, digamos, un invento nuestro. Ya. Estaba en la calle. Ahora que lo recuerdo, ya una pregunta técnica. Hace no mucho tuvimos aquí sentado, ahora mismo donde tú estás sentado, al periodista José Joaquín Brodón, y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, y era que respecto a la hora de citar los marcadores de fútbol, él decía que no se dice 0-4, sino 4-0 siempre, ¿no?, aunque los goles los haya anotado el conjunto visitante. En Marca, ¿qué opináis respecto a ello? Pues en Marca mantenemos el orden de local y visitante. También te digo que hay muchas teorías al respecto de muchas cosas, sobre todo en cuanto a los datos numéricos. Por ejemplo, hablando hace poco con el periodista Enrique Ortego, que como sabes colabora con nosotros, sí. Él siempre incluye en sus análisis de los partidos, cuando dibuja la figura de un sistema,
en lugar del clásico 4-4-2, incluye siempre la figura del portero. Entonces, 1-4-4-2. Efectivamente. Y esto lo hace porque muchos porteros, hablando con él, se han quejado y le han ¿Qué dicho... pasa? No jugamos nosotros. Exactamente, es que nosotros no jugamos. Y él, pues por respeto a esos profesionales, las incluye. O sea, que hay muchas razones. Nosotros, que a la hora de establecer un criterio, ¿qué prima? El servicio al lector. El lector, cuanto mejor lo entienda, lo que está leyendo, va a ser más fácil para él asimilar la información y tenerla clara. Así que si, como me ponías en el ejemplo, un equipo juega fuera de casa, pues yo creo que está bastante entendido. Por ejemplo, en el periodismo anglosajón se hace al contrario. Siempre. Sí, normalmente el resultado del equipo de casa va en segundo lugar y no en primer lugar. Son maneras de hacer. Entiendo. Estamos ya terminando esta entrevista con Rafael González Palencia, autor de este libro de estilo del diario Marca. No sin antes queríamos, evidentemente, preguntarnos ya por abrir un tema también de análisis de la situación del periodismo deportivo actual. Evidentemente, no sé si vosotros, los que estáis dentro de Marca, os llega esa queja, que yo al menos la noto en las redes sociales y así te lo transmito, de que últimamente parece ser que la prensa de Barcelona ha cerrado filas en torno al Barcelona. También imagino que influirá esa buena posición del equipo de Tito Vilanova. Y en cambio, vosotros, si sois críticos con el Real Madrid en este caso, estáis convirtiendo pues una herejía, ¿no? Estáis cometiendo una herejía. ¿Os llega ese sentir de las redes sociales? Todos contra la prensa, estáis masacrando a Mourinho, sois unos traidores. Sí, habláis entre vosotros y qué opináis ahí en Marca. Obviamente eso existe, pero también hay que tener en cuenta que las redes sociales es verdad que sirven para manifestar opiniones, pero que en global manifiestan la opinión de un sector, solamente de un sector que tiene acceso a la tecnología, que tiene acceso a ese tipo de tecnología en concreto, que tiene unas opiniones a veces, podríamos decir, un poco pasadas de rosca, porque se ampara en el anonimato y se ampara en el insulto también. Sí, bueno, a ver, y desgraciadamente en el insulto, pero sobre todo en una ultra crítica que está bien, pero que tampoco podemos prestarle demasiada atención, porque como yo le digo muchas veces a Juan Ignacio Gallardo, que es nuestro subdirector, si hiciéramos caso de todo lo que dice Twitter, pues todos los periódicos serían portada Justin Bieber todos los días, cosa que no sucede. Lo que es trending topic, seguramente. Claro. Es verdad que nos llega un poco eso, pero también es cierto que es muy fácil subirse al carro del ganador. Mucho más fácil porque todo es amable, todo es, digamos, una posición positiva, favorable. Muchas veces se tapa mucha crítica también, a veces interesadamente y a veces porque se considera que no interesa al lector esa crítica, sino que lo que interesa es el halago. Yo creo que el periodismo, para ser equilibrado, tiene que incluir la crítica también, incluso cuando las cosas van bien. En el terreno del periodismo deportivo, que como sabemos tiene mucho entretenimiento también, es verdad que a veces la gente nos toma por forofos, cosa que yo creo que no somos. Creo que les ofrecemos un producto que tiene valor periodístico, que también está destinado a entretenerles, pero que no siempre tiene por qué decirles lo que ellos quieren oír. ¿Tú, Rafael, en qué año llegaste al Diario Marca? Yo llegué al Diario Marca en 2004. 2004, entonces han pasado 8 años. En estos 8 años, ¿de qué exclusiva del periódico es de la que más orgulloso estás? ¿Personal mía o del periódico en general? Me puedes responder tanto personal tuya como del periódico. No, yo personales he firmado pocas, desgraciadamente, pero bueno. Pues del periódico, porque si lo han sacado tus compañeros, también sí, forma parte de tu... Claro, del periódico en general, yo creo que se hizo un buen trabajo periodístico cuando descubrimos el fraude en la asamblea del Real Madrid de Ramón Calderón. Un buen trabajo, directamente tumbasteis una directiva. Sí, pero pocas veces ha visto, ¿no? Sí, que un diario tumbe una directiva de una es cierto, y a lo mejor quizá haya quien pueda pensar que nos excedimos y que quizá fuimos demasiado duros, pero la verdad es que encontramos un hecho que a nosotros nos parecía... Demostrasteis que ahí había gente que no era socio del Madrid, claro, y pusisteis nombre y apellidos. Que era un engaño y se demostró con pruebas, y al final el Real Madrid es una sociedad que tomó sus medidas y que reaccionó en consecuencia. Nosotros ni ponemos ni quitamos a nadie, pero creo que fue un trabajo periodístico bien fundamentado y que si dio que hablar fue precisamente seguramente por eso. Fueron días bonitos. ¿Y tu peor momento? Pues, porque Marca un día ya da un patinazo que todos lo cometemos y que sí, lo hayas pasado mal. Profesionalmente te pregunto. Nos recuerdan mucho algunos fichajes que nunca llegaron a producirse. Por ejemplo, Villa me viene a mí a la memoria. Tuvimos la osadía de vestir a Villa de blanco en una portada, efectivamente. Pero también pensamos que el lector entiende que los fichajes de jugadores, como tantos otros procesos económicos en la vida, pues son cosas que dependen de hilos muy finos.
y de otros factores. Claro, que al final Villa no ficha por el Madrid o por el Barça porque se lo digamos nosotros. Villa ficha por quien quiere. A nosotros nos cuentan fuentes que nosotros pensamos que son fidedignas, que está a punto de hacerse, pero en un momento dado puede que sea esa la voluntad de las partes y que se rompa porque hay algún cambio en las circunstancias. Y a raíz de experiencias que hayáis aprendido, aunque tú tengas, digamos, una información que puede estar mejor hecha al 90%, ya no es por hacer porcentajes, pero que os cuentan que está tal... Desde entonces habéis decidido a lo mejor decir, bueno, vamos a echar un poco el freno de mano y no a lo mejor precipitaros a raíz a lo mejor del ejemplo, por ejemplo, de lo de Villa. No necesariamente, porque yo creo que en el periodismo te equivocas y también aciertas. Lo que tienes que tener es un trabajo detrás de confianza en tus fuentes, de comprobación de las mismas. En el libro, por ejemplo, dejamos muy claro que una sola fuente no vale para respaldar una información. Y más para llevar la portada. Claro, si tenemos una sola fuente para respaldarla, pues hay que darle la credibilidad que tiene, que es limitada. Y en base a eso hay que trabajar, en base a una seriedad, teniendo en cuenta, como te digo, que somos un periódico que también apuesta por el entretenimiento y por una visión amable, digamos, de la radio. Pues Rafael González Palencia, te agradecemos aquí la visita a Periodista Digital para hablar un poco de periodismo deportivo y en concreto este libro de estilo del diario Marca. Bueno, seguramente estará siendo ya un éxito, ¿no?, entre todos los redactores de por lo menos entre los redactores, sí. Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias a ti.